A esa hora seguimos poniéndole la lupa a la situación en norte de Santander, en la región del Catatumbo, que sigue generando múltiples preocupaciones frente al muy crítico panorama que lastimosamente tenemos que seguir reportando en lo que se vive en ese territorio, lo que viven los miles de desplazados y confinados en medio, que quedan en medio también y que viven las consecuencias, las muy duras consecuencias de los enfrentamientos de los grupos armados al margen de la ley. Estamos hablando del ELN y también de las disidencias allí en ese territorio de la subregión del Catatumbo. Para ampliar un poco más el panorama, lo que está pasando a esta hora, ya vamos a establecer contacto con el alto consejero para la paz y reconciliación del departamento de Norte de Santander, el señor Luis Fernando Niño, a quien ya en minutos vamos a tener aquí en contacto con nosotros para seguir hablando de lo que está pasando en este territorio donde la crueldad de la guerra, además hay que decir, dejó a esta región sin misiones médicas humanitarias. Nadie se quiere quedar en medio de las balas y también del terror que se vive allí en ese territorio. Saludo hasta ahora justamente al señor Luis Fernando Niño, que nos acompaña. Gracias por ese contacto con nosotros aquí en Noticias Caracol en vivo. ¿Me escucha, consejero? Ahora lo escucho. Bueno, lo vuelvo a saludar, entendiendo que no me está escuchando muy bien. Ya lo estábamos presentando. Vamos a establecer contacto con el alto consejero para la paz y reconciliación del departamento de Norte de Santander para hablar, consejero, sobre la situación que se está viviendo, que se sigue viviendo allí en el Catatumbo. ¿Qué nuevo reporte nos puede entregar? Hace algunas horas el mismo gobernador del departamento decía que sigue incrementando la cifra de confinados, la cifra de desplazamientos también. ¿Qué le podemos contar a los colombianos sobre lo que se sigue viviendo allí en ese territorio? Alejandra, muy buenas tardes, un saludo especial para todos ustedes y para Colombia. Efectivamente, como lo afirmaba el gobernador que se encuentra en Villa de Leyva, nosotros aquí en este momento desde la ciudad de Cúcuta seguimos muy preocupados. Hoy tuvimos una mesa de trabajo con el sector de educación del departamento. Mientras estábamos desarrollando esta mesa, seguíamos recibiendo llamadas de diferentes lugares del Catatumbo, de rectores, están siendo amenazados por los actores armados que están en la confrontación. Entre la noche del viernes hasta de ayer han existido combates, ya no solo entre las fuerzas que están en confrontación, sino el del Ejército Nacional, que está entrando a las zonas de control para hacer toda la vehemencia territorial. Y por supuesto en estos combates allí han quedado niños y profesores en donde a mitad de este fuego cruzado, violando así todo el derecho internacional humanitario. Ayer hicimos un llamado especial, en primer lugar, al cese al fuego inmediato y en segundo lugar, a que se respete el derecho internacional humanitario porque se está utilizando población civil como escudo para la confrontación, como lo muestran las imágenes del ataque de Convención y de Teorama, en donde en Convención quedó un policía herido gravemente y en Teorama 2 soldados heridos y 1 muerto. Esa es la situación actual en el Catatumbo el día de hoy. Sí, y hemos tenido que mostrar lastimosamente ese drama, esa forma en la que va transformándose también y esas otras formas de vivir en las que se vive la guerra y en el territorio, lo que pasa con los colegios. Por ejemplo, las personas que se quedaron allí en territorio tratando como de seguir con la vida y por supuesto no lo pueden hacer por esta situación, por esa, digamos, por esos ataques que se siguen registrando por parte de estos grupos. ¿Dependemos de la voluntad de los grupos allí en ese territorio, consejero? Pues lamentablemente, Alejandra, yo tengo que decirle a usted y a los colombianos, en este momento hablábamos garantías de retorno, no las, porque efectivamente no podemos ser irresponsables en devolver a estas 54.000 personas que están en desplazamiento a su territorio cuando están en combates, cuando hay campos minados. Volver a decirle a los niños que vuelvan ya a clase, pues también es irresponsable en este momento porque los combates la mayoría de las veces que son en zonas rurales o en el casco urbano, como ocurrió en Convención,
pues está en medio de, ustedes vieron, la banda de marchas del colegio con las porristas, ahí fue el combate. Entonces, restablecer el orden es una de las primeras misiones, y eso lo está haciendo el ejército y la policía, pero por supuesto esto va a traer mayor confrontación y a su vez mayor desplazamiento. Por eso que también el Catatumbo está activa de todos estos decretos de conmoción interior que se dice se están firmando para que lleguen proyectos radicales de transformación al territorio. Pero pues todavía no vemos sino el tema de ayuda humanitaria o de emergencia y los temas militares que se están dando de operación en la zona, pero la situación hoy, casi ya 34 días después, es muy compleja. Y el temor, por supuesto, de los desplazados, de los confinados, de la población en general, es que esto se convierta, eso se vuelva paisaje y no pase nada y no haya una ayuda contundente, no haya una ayuda o mejor, una intervención de la situación que sea verdaderamente una solución al problema. Ya casi hay quienes hablan de utopías incluso cuando se trata de hablar de una resolución a este conflicto, porque bueno, si se llevan las ayudas, si se hace esa intervención social, es que también, ¿qué va a pasar con estos grupos que siguen mandando, que siguen casi que sirviendo como autoridad en el territorio? Aquí tenemos varias teorías, Alejandro, y usted muy bien lo ha dicho. Primero, ¿qué vamos a hacer con estas 54.000 personas y 30.000 confinados? Los vamos a seguir dejando aquí en Tibú, en Ocaña, en Cúcuta, y ¿qué va a pasar? Eso es un problema social gravísimo, no va a haber presupuesto que alcance para la atención humanitaria. En segundo lugar, listo, los devolvemos, y está mal dicho decir que vuelvan a su normalidad, porque su normalidad antes de la guerra, de hecho, ya era compleja. Hay lugares de estos donde no hay vías, donde la salud es precaria, en donde no hay acueducto. Entonces lo que estamos es diciendo que esto tiene una solución de carácter integral. Entonces vienen los decretos de conmoción interior que nos hablan que en 90 días se van a dar unas acciones, pero la gente lo que nos está diciendo es que lo que no se hizo en 40 años no se va a poder hacer en 90 o en 180 días si hay una prórroga del decreto de conmoción. Entonces yo creo que hay que coordinar de manera integral toda la acción del Estado, porque esto ya está replicando, por ejemplo, en el Chocó y en otros lugares de Colombia, y esta situación aquí, ya como usted lo decía, no queremos que se convierta en un paisaje, ¿por qué? Sino que aquí seguimos en el problema y hay que darle soluciones rápidas. Bueno, pero mientras tanto, por ejemplo, ¿qué alternativas tienen? Hablemos de los niños que se han visto afectados en sus clases, de volver a sus colegios. ¿Qué posibilidades hay para ellos en este momento, consejero? Bueno, la gobernación del departamento instaló aquí en Cúcuta, en el caso donde estamos, un colegio permanente para la paz, en donde están asistiendo los niños que están en los albergues de Cúcuta, sobre todo los que llegaron al estadio. En Ocaña y en Tibú se está haciendo algo parecido para que no puedan perder clases. Se estaba volviendo a la normalidad en las zonas de los colegios, en la zona de guerra, por ejemplo, Tibú, Convención, Teorama, pero con lo que ocurrió ayer en el municipio de Convención, pues hoy el rector ya está bajo riesgo, ¿sí? Es decir, no hay la posibilidad de unas clases normales porque hubo un combate en pleno casco urbano. Entonces lo que estamos haciendo es tomando las medidas perentorias para no poner en riesgo ni a los niños ni a los maestros. Pero por el momento estamos tratando de hacer soluciones que le permitan no perder clases a los niños. Y otro asunto no menos importante, el programa de alimentación escolar, porque muchos de estos niños, en muchas de estas zonas, la única alimentación que tenían fija era el del programa de alimentación escolar. O sea que si no van a sus clases, no tienen el acceso a este derecho y, por supuesto, ingresar los alimentos hasta sus lugares de vivienda va a ser muy difícil porque muchas de estas zonas están en combate y eso está sucediendo.
Usted nos hablaba hace unos minutos de cómo los grupos están utilizando a los civiles como escudos humanos. Quisiera que me dé otros ejemplos, otras muestras de cómo se manifiesta esto, porque incluso hemos escuchado a algunas autoridades locales en Cúcuta, al mismo gobernador, que hay mucha gente que se ha regresado al territorio. Eso termina por ser conveniente para esos grupos, ¿no? Sí, la situación, vuelvo y repito, a nadie le es satisfactorio estar fuera de su casa, y menos en albergues, y menos en zonas, aunque estén indignamente, porque hay que decirlo, se ha prestado las ayudas humanitarias hasta donde se ha podido lo más dignamente posible, pero pues para nadie es satisfactorio estar fuera de su casa en un albergue. Entonces la gente toma la decisión de volver a sus lugares. Algunos nos reportan que sus casas fueron saqueadas, que se robaron sus animales. Otros nos dicen incluso que hay explosivos o que algún grupo armado está dentro de la casa. Por otro lado, el que se vaya la gente hacia la población, hacia los pueblos, hacia las veredas, pues obviamente va a ser más difícil el control territorial por parte de la fuerza pública, porque lo que nos ha denunciado también el ejército, que era lo que la defensora llamaba crímenes de guerra, era que estos actores estaban disparando incluso desde casas de civiles, en donde obviamente la fuerza pública, en cumplimiento del derecho internacional humanitario, no podía dar una respuesta por lo mismo, porque hay civiles y personal protegido, que son niños, mujeres, adultos mayores. Entonces, todo esto que ustedes vieron en las imágenes de ayer y de anteayer, de la gente tirándose al piso en la plaza principal del parque de convención, de las casas donde se dieron tiroteo, donde dieron al policía delante de los niños que tuvieron que esconderse en la iglesia, pues es la utilización de la población civil en medio del conflicto, y eso está prohibido por el VIH. ¿Sí se está haciendo algo? ¿Sí es suficiente la forma como se está atendiendo esta situación, consejero? ¿Qué nos puede decir? Bueno, lo real es que la gobernación y las alcaldías están agotando todos los recursos que tenemos al alcance. Yo quiero decirle a Colombia, a usted, Alejandra, es una situación de un tamaño inmenso. Son 50.000 personas fuera de su casa, más otras 30.000 confinadas. Entonces, eso 10 toneladas de comida se pueden ir en 2 horas de repartición, para que ustedes tengan más o menos una claridad de cuánto eso diario durante 34 días puede ser una atención de emergencia humanitaria. Por supuesto, el Estado colombiano al nacional ha tenido ayudas con la Unidad Nacional de Víctimas, con la Unidad Nacional de Riesgo, pero pues eso tampoco va a ser de larga duración. Entonces lo que aquí hay que buscar son salidas de inmediato. Obviamente, controlar operacionalmente los territorios pues significa aumento de tropas y de policía y de ejército en el terreno. Y eso significa a su vez confrontación, porque no los están, allá va a haber combates, y eso va a significar mayor desplazamiento. O sea, esto es una cosa que lleva a la otra, y yo creería que se dejó ganar de mano por mucho tiempo una problemática que ya se venía vislumbrando y que hubiéramos podido solucionar de otra forma a tiempo. Y en el menor plazo, ¿qué soluciones se pueden plantear? ¿Qué alternativas se pueden plantear, por lo menos para hablar de un futuro retorno de las familias desplazadas? ¿Qué alternativas se le puede brindar en ese momento, luego de más de un mes, en esta situación de crisis humanitaria, a estas personas que están padeciendo de la situación de desarraigo más horrible que seguramente han tenido que vivir en el tiempo reciente, la más temerosa? Pues Alejandro, lo que acabamos de hablar en la reunión que terminó hace una hora fue, en primer lugar, llegar a los dos grupos. Sabemos que uno de los dos, en este caso el MB-FARC, todavía parece ser, está sentado en la mesa de negociaciones, que el gobierno le exija también ese cumplimiento. Con el tema del Ejército de Liberación Nacional, pues está rota cualquier negociación de parte del gobierno, pero en su momento existen unos países garantes que dentro de esos protocolos pueden ayudar a desescalar el conflicto. Y eso nos ayudaría pues un poco, por lo menos hemos planteado desde hace 16 días, que es el corredor humanitario. Y este corredor humanitario, ¿qué función tiene? Pues precisamente
entrar y sacar alimentos, entrar y sacar personas heridas. Ayer no nos permitían la entrada de la misión médica a Convención, por ejemplo, o a Guateorama. Esa es otra infracción al VIH. Entonces, estos mínimos humanitarios tienen que cumplirse y eso se hace es por la vía del diálogo. Eso sería un primer punto. Y otro punto es que se vean ya, pero ya es inmediato, soluciones concretas de parte del gobierno nacional en el territorio. O sea, cosas que la gente comience a decir, tenemos confianza que el Estado, gobierno nacional, está aquí y vamos a hacer un retorno de manera organizada porque hay las garantías mínimas para hacer esto posible en el territorio. Pero por el momento solo estamos en el... Pero como que podría ser, por ejemplo, en esas soluciones inmediatas, ¿qué estarían contemplando para darle un ejemplo a la gente que esté viviendo esa situación y que nos esté escuchando en ese momento? Sí, lo primero es que se respeten a los civiles que no están en confrontación. La mayoría de los civiles que salieron porque fueron señalados por ser de un grupo o del otro. Ni siquiera miembros activos, o sea, combatientes, sino civiles que prestaban apoyo o prestaban ayuda o supuestamente sospechosas de ser de una... Eso no puede permitirse. Entonces, a estas personas hay que garantizarles la seguridad para que regresen. Y que cuando regresen, pues ¿qué van a encontrar después de 30 días de estar por fuera de su finca? Pues la finca está, si tenían cultivos, pues están dañados, si tenían animales, pues no van a estar, pues hay que darle las garantías de proyectos productivos inmediatos para mientras se restablecen y normalizan nuevamente en ese territorio. Y en el caso de seguridad, pues obviamente garantizar desde el ejército y la policía y pues la justicia para que la seguridad esté en estas veredas, en estos municipios, para que esta gente no quede a merced de quienes están en combate. Consejero, 34 días, son 34 exactamente, si mal no estábamos haciendo las cuentas, 34 días o 33 no es mucho tiempo para el gobierno nacional brindar alguna garantía, alguna posibilidad, alguna alternativa, una solución para resolver con ese tema de la conmoción interior, dar un primer paso importante en medio de esa atención, de esa crisis humanitaria. Pues yo diría que sí, Alejandra, pues es mucho tiempo para nosotros que estamos en la función pública. Imagínense para las personas que están viviendo la situación en carne propia. Ahora, todas las reuniones que tuvimos con ministros, con presidencia, con cúpula militar, pues las 2 últimas semanas lo que hemos visto por noticias y por las redes sociales es que renunciaron, que hay un remesón, que hay unos cambios y pues obviamente eso lleva casi que a un punto cero de todo lo que se había podido avanzar. Entonces esperemos que esto se logre solucionar pronto para que la normalidad, si esa es la palabra, pueda regresar al territorio. Pues consejero, muchísimas gracias también por lo pronto por este contacto. Es muy útil poder establecer ese contacto con usted para poder tener mayor claridad sobre lo que está pasando y hablarle a los colombianos y sobre todo a quienes están viviendo las consecuencias de esta guerra y en el Catatumbo sobre esas alternativas que podrían tener, esas atenciones también que se están brindando allí en la capital del norte de Santander. Gracias. Muchas gracias a usted, Alejandro, y a toda Colombia por la solidaridad. Un saludo muy especial.